Bien, continuamos aquí en Diálogo Urgente y de inmediato vamos a la entrevista de la mañana, tal como dijimos antes de la pausa. El doctor Janoy Vargas, quien es experto en salud mental y bienestar familiar. Con él vamos a hablar, además de su candidatura a diputado por la circunscripción número 1 a través de Alianza País, su partido. Doctor, bienvenido a Diálogo Urgente. Bueno, yo agradecido. En la psicología clínica en este país es licenciatura y no doctorado. Ah, ok. Pero básicamente siempre nos identifican como tales. Sí. Y a fin de cuentas hay mucha afinidad entre la psicología clínica, que es el área mía, y básicamente el área de salud. Bien, antes de la política, precisamente, doctor, quería yo preguntar, ¿el COVID trajo consigo qué? ¿Qué está pasando en esta sociedad? El punto de vista psicológico, mi hermano. Sí, claro. La gente dice, caramba, después del COVID estamos viendo de todo. Ciertamente las vacunas, los medicamentos post-COVID ha traído consigo tantas cosas. Sí, bueno, fue algo advertido por la Organización Mundial de la Salud, que la próxima pandemia estaría relacionada con las afecciones mentales, pero más preocupante es después del COVID, que siguen los malos augurios en relación al tema, porque dice la misma Organización Mundial de la Salud que para el 2030 el 25% de la población mundial tendrá una afección en el orden de la salud mental y que será la principal causa de discapacidad. Es decir, que en el orden productivo, en el orden traducido a lo económico, va a ser y está siendo un problema serio. Y eso básicamente lo estamos viendo diariamente. Doctor, pero ¿el problema serio en qué consiste? El problema serio consiste, por ejemplo, una de las áreas a las que yo me dedico es el tratamiento de las adicciones. A las adicciones. Y dentro de las patologías que identifica la Organización Mundial de la Salud, esa es una de ellas, la depresión y los trastornos vinculados con ansiedad. Entonces, ¿qué te digo? Cuando tenemos una media de que desde los 18 a 36 años, casi el 70%, ¿verdad?, son nuestros pacientes en ese rango de edad por problemas de adicción. Estamos hablando de personas con dificultad para la productividad en el orden económico por su afección en el orden de la salud mental. Entonces, súmale ahí la de depresión, súmale ahí trastornos vinculados a bipolaridad, súmale ahí una serie de otros trastornos que te incapacitan. Por ejemplo, si tú te vas a Estados Unidos y nos vamos a la crisis del fentanilo, donde han muerto 5 veces más personas por sobredosis de fentanilo que los que murieron en Vietnam, que ha cambiado incluso la media de vida, la ha disminuido. Entonces, cuando tú analizas fenómenos como ese, tú dices, tenemos un problema serio. Y no solamente aquí en República Dominicana, lo tenemos a nivel internacional, solamente que a nivel internacional se vienen tomando las medidas en presupuesto, en seguridad social, y aquí en nuestro país no la estamos viendo. Doctor, de manera particular, porque usted habla de fentanilo, es el consumo de una droga, y yo le pregunto, el COVID, ¿cuáles trastornos, afecciones mentales son los que más han causado de manera particular aquí en la República Dominicana? Y si tiene el dato, la estadística mundial, ¿qué es lo que ha pasado? Bien, mira, en relación al COVID se dieron varios componentes que resultaron en afectar el comportamiento humano, alterar y por lo tanto incidir en lo que tiene que ver con la salud mental. Vamos a irnos a la parte, por ejemplo, de abuso de sustancias psicoactivas como resultado del encierro, como resultado de manejar altos niveles de estrés y ansiedad por el miedo, dificultades para dormir, descompensación del sistema nervioso central como resultado de eso. Cuando tú estás constantemente alterado, en ansiedad, como resultado del miedo a adquirir la enfermedad, entonces tú tienes ahí un cóctel o unos elementos que se van reuniendo y te van afectando. Es decir, estarte cuidando constantemente, estar en un estado de vigilancia
que de alguna forma no te permite llevar un proceso de vida normal. Eso provoca, doctor, también que el individuo, nosotros, el ser humano, no nos gusta mucho ir a médicos para que no nos digan lo que tenemos. Bueno, imagínate que en la crisis del COVID, mediante un encierro que de alguna forma nos generó esa inercia, algunos empezaron a desarrollar problemas vinculados con la depresión. Pero ¿qué pasa? No solamente está la parte del estigma y discriminación de que si voy al médico van a señalar, ¿verdad?, al proveedor de salud mental que yo estoy loco o estoy loca. No solamente eso, sino la dificultad del acceso al servicio de salud, porque una seguridad social que no te cubre y un presupuesto que no es suficiente, que limita el número de proveedores de salud mental ejercitándose, entonces eso hace posible que ante la limitante económica que de por sí se tiene para pagar las consultas, entonces tengo el problema y tengo dificultad para el acceso. Y cuando tú reúnes esas dos cosas, bueno, pues ahí tenemos la problemática. Bien. Doctor, en la parte política, yo supongo que usted, como conocedor del tema, obviamente, va a ir a la Cámara de Diputados con proyectos ya formulados para el bien de la salud mental. ¿Va a hablarnos entonces de su candidatura a diputado? Bueno, primero decirte que es una decisión que no ha sido fácil, pero para mí imperante y necesaria. Yo vengo de presidir el Colegio Dominicano de Psicólogos, el CODOPSI, y por años de trabajo, porque dirijo centros de salud mental de segundo nivel o estoy vinculado a la creación y la operatividad de los mismos, yo vengo muy sensibilizado en relación a los temas de salud mental en nuestro país. Y es lo que vamos a ir a visibilizar, a posicionar, porque es importante para mí hacerle entender a nuestros congresistas que independientemente de las facilidades que ellos puedan tener para acceder a servicios de salud, incluso de cobertura internacional, quienes les han escogido y en ese momento nos han escogido, cuentan con nosotros. ¿Para qué? Para ver sus realidades, sus necesidades y por lo tanto extenderse a políticas públicas que igualmente favorezcan a la ciudadanía. Porque, señores, es totalmente ilógico que en este país haya una cobertura integral, de excelencia para lo que es el pulmón, el riñón, el corazón y el principal órgano del cuerpo, el cerebro, el que rige todo, el que rige tu sistema inmunológico y que si tú estás depresivo no funciona bien y te enfermas con facilidad. Es decir, el que te crea el estado de conciencia de para dónde tú vas después de aquí, dónde que está tu familia, quién te espera en la casa, qué representan tus hijos y todo lo que yo te pueda sumar en el orden afectivo y emocional. Señores, ese órgano, el que nos distingue de los animales en su forma magnífica de funcionar, no tiene las atenciones del lugar, razón por la cual le han dejado a ciudadanos como alternativa que si tienen un pariente con problemas de salud mental, señores, ¿cómo puede ser una opción que una madre deje a un hijo deambular por la calle? Fuerte eso. A merced de que lo atropellen, de que lo linchen personas que no entienden lo que son las afecciones, los trastornos mentales, que lo tengan preso por alguna imprudencia cuando es una persona que necesita otro tipo de atención? ¿Cómo tú me le dejas a una familia una alternativa en el siglo XXI, donde se nos da premio por uso de medios tecnológicos y de uso de vehículos de alta gama? ¿Cómo tú me le dejas la alternativa de amarrarlo en un palo en el patio? Un animal. Es decir, señores, eso yo tengo que ir a decírselo en la cara a los que están ahí y decirles también que de ese 25% que pronostica la Organización Mundial de la Salud de afecciones mentales, está entre ellos también, bajo diferentes modalidades. Descontrol de impulso vinculado con abuso de sustancias psicoactivas, porque claro, el alcohol es una droga. Y cuando una gente hace así, para el viernes de su trabajo y arranca hasta el domingo y el lunes
une compulsivamente en consumo de alcohol, que son muchos, está básicamente en un cuadro adictivo. Cuando usted tiene ya dentro del Congreso personas que se han quitado la vida por cuadros depresivos, señores, tenemos que abrir los ojos y entender que hay un problema que es real. Entonces, ¿quién lo va a decir? Yo no oigo a nadie posicionando estos temas. Doctor, para usted hablar y poner en agenda esos temas y además introducir proyectos interesantes sobre esos temas, tiene que ganar. Entonces yo le pregunto, estamos de acuerdo. Yo le pregunto, ¿qué estrategia tiene usted, tiene su partido para poder vencer en el próximo torneo? Entonces, aquí su compañero quiere que yo dilucide mis estrategias e ignorando que yo fui campeón nacional de ajedrez de este país. Es verdad, y profesor, que consiste en usted llevar a cabo sus estrategias sin que el adversario ese es mi deporte. Lo advierta. Entonces, yo soy un champón, como dice, pero yo sé mi deporte. Usted sabe. Bueno, yo a los 11 años, le puedo decir, incurrí en abuso de sustancias psicoactivas y por una decisión magnífica de mi padre, que le agradezco tanto, y que me dio ese ABC en el orden de la política, tuve el privilegio de que me inscribió en un club para sacarme del contexto de los amigos. Okay. Me inscribió en un club, me asignó un profesor de ajedrez y mira, se me fue mi obsesión, se me fue por esa vía y bueno, me fue bien. Doctor, a nivel de la disciplina. Parte de la estrategia, aunque por razones obvias usted no la quiere citar, podría ser la alianza País-PRM. Bueno, esas son estrategias que están condicionadas. Es como el matrimonio. El matrimonio. No depende de una de las partes, sino de las dos. Claro. Sin embargo, ya he estado en la palestra pública, diálogos en relación a este tema. Sí. Y yo considero, ¿verdad?, que desde el gobierno sería bastante atinado añadir a sus filas mediante esa alianza lo que es Alianza País, no solamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo en cuanto a representar un gobierno o las aspiraciones a un gobierno honesto. Doctor, una pregunta. Mire, ahorita estuvimos hablando de unas licitaciones que están haciendo en el Ministerio de Educación, donde se va a comprar macanas, gas pimienta, esposa para los estudiantes. Yo le pregunto, ¿cómo afecta eso psicológicamente a un estudiante? Mira, hablarse de eso como alternativa es preocupante. Ciertamente, cuando nos remontamos a décadas atrás, ¿por qué iba un muchacho a la dirección? Por tirar un papel. Por faltarle al respeto a un profesor con una mala palabra. Por romper un lápiz. Por romper un lápiz. Sí. Por reírse en clase. Por salirse de la fila. Hoy, señores, estamos hablando de uso de armas de fuego. De microtráfico dentro de la escuela. De acoso sexual. De actos de violencia donde ya aquí le han quitado la vida a otros compañeros. De la sexualidad y la sensualidad en su máxima expresión. Realmente eso resulta preocupante. Ahora, ¿qué pasa? Como país nos hemos enfocado en trabajar el problema desde el punto de vista de ya su manifestación. Es decir, las medidas de darle para abajo y muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora, ¿tú has pensado cuál es la historia de esa deformación? Es decir, ¿tú has pensado que incidir, legislar, ponernos de acuerdo para que hayan mecanismos preventivos en el marco de un sistema educativo que ya tiene una tanda extendida, tiene un presupuesto, el mayor, de un 4%, y donde se han hecho inversiones importantes, pero se ha omitido algo que es mucho más importante? El cerebro, la salud mental. Tenemos aproximadamente unos 8,000 psicólogos del área escolar. ¿Pero qué hacen dentro del sistema educativo? Trabajar como simples orientadores.
yo estoy proponiendo desde hace tiempo que el sistema educativo aquí debe de ser interceptado. ¿Para qué cosa? En vez de medidas como esa, estar pensando en identificar los niños, los adolescentes vulnerabilizados, claro, que vienen de un hogar donde ya lo han violado. Señores, hace 2 fines de semana atrás, yo estuve viendo 3 casos de niños abusados sexualmente por alguien a lo interno de su casa. Oye. En un fin de semana yo me vi 3 casos y uno de ellos se lacera ya, se corta. Entonces yo te pregunto, cuando le empieza a pasar eso a un niño, que lo exponen temprano a uso de drogas, que le maltratan físicamente, que le abusan sexualmente, y todo lo que se da en un hogar que ya dejó de ser un factor de protección y se ha convertido en un factor de riesgo, ¿qué se desprende de ahí? Una sociedad podrida. ¿Qué se desprende de ahí? Se desprende violencia. Claro. Se desprende de ahí el embarazo precoz. Así mismo. Se desprende de ahí toda forma de deformación que a fin de cuentas nada más nos enfocamos en lo que está haciendo. Que está atracando. Pero doctor, si usted lo ve, agresivo. Si usted ve eso, las autoridades no lo pueden ver. Pero es que el enfoque de salud mental, no te estoy diciendo que el cerebro aquí no es tomado en cuenta ni siquiera para ser atendido en el orden que debería de ser como otro órgano. Entonces, esos temas no se están advirtiendo. Aquí lo que se está advirtiendo es meter tanque de guerra en un barrio. Señores, hay una manera de trabajar donde usted tiene esa hemorragia. Porque simplemente, que el suicidio, que el feminicidio. ¿Qué se está haciendo que tú lo estás por lo menos estadísticamente deteniendo? No lo estás deteniendo, va en progreso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Señores, que estamos midiendo la temperatura con el centímetro, que estamos enfocando mal el tema y estamos obviando los recursos que son necesarios y que están muchas veces ahí para apalear esa realidad. O sea, estamos cambiando el centímetro, el termómetro por el centímetro. Claro. Doctor, en 2 segundos, parece que la inversión en salud aquí es mala, es muy pírrica. Bueno, en salud pública en sentido general estamos hablando de 1,5, 2% y en salud mental de eso que se da, 0.38%. Doctor, anúncienos a nosotros y al país ya su evento como su lanzamiento, ¿no? Como diputado. Bueno, el día 12 en el Hotel Jaragua a las 7 de la noche. A la candidatura a diputado. Sí, a las 7 de la noche estaremos haciendo nuestro lanzamiento como candidato a la Diputación por la circunscripción 1 y nos anima que sea dentro de esta circunscripción porque mi clase poblacional entiende perfectamente y sufre esto que estamos hablando, porque si hay algo que diezma la economía y la salud y el bienestar familiar en un hogar es tener este problema silente, sin las debidas atenciones y que de manera reiterativa, porque son condiciones de salud, impactan el bienestar de la familia en todos los órdenes, económico y emocionalmente. ¿Un sí o no? ¿Va como senador el presidente de su partido? Oye, pero este hombre, usted sabe, esa es una combinación, ¿verdad? Es una combinación de 2 sectores. Está la disponibilidad de nosotros servir a nuestro país. Vamos a ver las consideraciones. Bien, gracias doctor, gracias doctor. El doctor, licenciado, me corrigió, el licenciado Janoy Vargas, quien es experto en salud mental, estuvo con nosotros la mañana de hoy, además aspirante a diputado por el Distrito Nacional, por vía de su partido Alianza País. Bye bye, ustedes y nosotros nos vemos entonces el próximo lunes a partir de las 6 de la madrugada. Bye bye.